La visita del Papa argentino supone una mejoría en las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia. A lo largo de la historia entre el Vaticano y La Habana se han producido una serie de hechos que separaron sus caminos. Gracias a la interlocución de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el panorama actual es de reconciliación. Con la visita del Papa Francisco se cumplen 80 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano. La llegada del jerarca de la Iglesia Católica, el tercero consecutivo en visitar la isla, está llena de peticiones. Hoy en Cuba cerca de 7 millones de cubanos son católicos, lo que representa el 60% de la población. Además, la Iglesia cuenta en la isla caribeña con 7 obispos, 365 sacerdotes, 659 religiosos y religiosas, 4.395 catequistas y 85 seminaristas. Pero no siempre la relación fue así de fructífera. 1935. Se establecen relaciones diplomáticas entre ambos estados. El presidente cubano era Carlos Mendieta y el papa de entonces era el italiano Pío XI. 1961. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro Ruz expulsó a 131 sacerdotes de la isla, acusándolos de ser simpatizantes de grupos de la oposición. 1970. Fidel Castro eliminó el feriado de Navidad al considerar que esta celebración afectaba el desarrollo económico del país, al coincidir con la etapa del máximo esfuerzo en la cosecha azucarera. 1976. Se produce la separación Iglesia-Estado. La Constitución cubana estableció esta medida con el que la Iglesia no podía intervenir en asuntos públicos. 1991. El Partido Comunista Cubano aprueba la entrada de católicos en sus filas. Al comienzo de la revolución, los católicos eran perseguidos en sus trabajos y universidades. 1992. Se realiza una enmienda a la Constitución para quitar la definición de Cuba como un Estado basado en el marxismo-leninismo. Deja de ser un Estado ateo. 1994. Juan Pablo II nombró cardenal al arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. 1996. Se produce la reunión de Juan Pablo II y Fidel Castro en el Vaticano en un Consejo de Ministros. 1998. Por una petición hecha por Fidel Castro 2 años atrás, Juan Pablo II visita Cuba. La Navidad vuelve a ser fiesta oficial. 2010. El cardenal Ortega y Raúl Castro inician diálogos en medio de críticas internacionales por la violación de los derechos humanos de cientos de cubanos. Este acercamiento permitió la liberación de 130 presos políticos. 2012. Se produce la visita del Papa Benedicto XVI, el segundo en visitar la isla. El pontífice defendió las libertades y criticó el bloqueo impuesto por Estados Unidos. 2014. El Papa Francisco sirve como mediador en el acercamiento entre las autoridades cubanas y Estados Unidos. Se destraba un conflicto diplomático de más de 50 años. 2015. Francisco se convierte en el tercer Papa en visitar la isla. Su mensaje es de reconciliación. Actualmente, en las afueras de La Habana, se construye el primer templo católico desde el triunfo de la Revolución. El nuevo templo se llamará Juan Pablo II, en homenaje al pontífice cuya gira por Cuba en 1998 marcó un periodo de cambio entre la Iglesia y la isla con los Castro, aún en el poder.